Por ejemplo, en este local que nos encontramos por aquí, usted puede pagar para que le canten karaoke simplemente. También existen muchísimas salas de masoquismo y ojo con esto, existe la venta de ropa usada de mujer. Incluso entre las colegialas se ha vuelto un tipo de negocio. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, antes de empezar con este video, tengo que decirles que este video no va a ser apto para niños. Vamos a hablar de un tema que me vuela la cabeza aquí en Japón. De hecho, es la primera vez que me topo con algo tan variado. Y es que resulta que me preguntaba yo si aquí, en uno de los países más avanzados del planeta, existe la profesión más antigua del mundo, porque resulta que en Japón está completamente prohibida esta profesión. Ya ustedes se imaginarán de cuál estamos hablando. Van a ver cosas que no puedo decir explícitamente porque si no, este video es completamente censurado. Pero aquí en Japón es completamente prohibido. Es ilegal por ley. Pero me encontraba en unos estudios que realizó una organización que estudia el mercado negro, que aquí en Japón la industria del delicioso produce más de 24.000 millones de dólares al año. Estas son cifras exorbitantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que en Japón está prohibido el coito, está prohibido el contacto entre los genitales, podríamos decir, pero todo lo demás es permitido, lo que significa que hay un hueco legal enorme que permite una infinidad de cosas. Y además me parece demasiado curioso como los japoneses tienen sus fantasías y sus deseos un poco extraños, al menos para nosotros. Así que el día de hoy nos vamos a adentrar en este tema, en el tema de los servicios para adultos que nos encontramos por todas partes en Japón. Ahorita nos encontramos en un barrio rojo y es que quiero que ustedes pongan atención. Son tantos los servicios que hay que no logro ni siquiera entender de qué se trata cada uno. Y algo importante es que tras de eso, no todos los servicios, de hecho la gran mayoría de servicios que vemos aquí no son exactamente sexuales. Así que para hablar de este tema traemos a un profesional, amigos míos, a nada más y a nada menos que al Naka. ¿Qué me dice, Naka? ¿Cómo andamos? Suena muy mal que digas que soy profesional del tema. No, un profesional de Japón. Ok, gracias. Sí, eso suena mejor. Sí. Entonces tenemos aquí al Naka de Japatonic, que ya saben que tiene videos brutales, que nos va a contar un poco acerca de lo que sabe de acá. Naka se mueve por aquí, incluso guía por aquí también, entonces nos puede contar de todas las perspectivas, incluso si permiten turistas, por si algún zángano aquí quiere venir a darse la vuelta. Normalmente cuando se hacen videos de este tipo de contenido la gente sí suele preguntar. Nunca falta la pregunta. Sí. Entonces ya saben, por si iban a preguntar, ya casi Naka va a responder sus dudas. Entonces, Naka, por ejemplo, ¿qué es lo que nos encontramos por aquí? ¿Qué es lo que tenemos al fondo? ¿Qué nos están ofreciendo? Primero tenemos de lo más inocente de todo, que por ejemplo, que tiene la chica, dice café y bar, que normalmente suelen ser bares en el que simplemente atienden chicas, ¿no? Después el de al lado dice Sexy Idol Kyabakura. El Kyabakura son servicios de hostes, de chicas que son acompañantes y solamente son acompañantes. Beber un trago y hay que invitarle el trago a la chica que atiende. Que por cierto, ya casi vamos a hablar de este tema de los hostes que yo les había dicho que iba a traer al Naka. Por dicha se armó, que nos va a explicar esto que yo ni siquiera lo logro entender, que es un host. Lo vamos a ver ahorita en detalle, que es una chica o un chico que recibe a los invitados pagan y estas personas se vuelven ricas. No, de verdad, algo bien japonés que no logro entender. Sí. Pero cuando se le dice Sexy Kyabakura, suelen ser de servicio de compañía, pero puede haber un poco de toqueteo y besos. Ahora, dice Sexy Idol, eso ya es una categoría nueva que no conozco. Normalmente cuando dice idol quiere decir que tienen apariencias un poco más inocentes, ¿no? Como colegialas. De todos los servicios que se mencionan en el video de hoy, contando servicios de hostes y otros que son de los servicios más antiguos del mundo, en total se aproxima unos 80.000 establecimientos en todo el país y eso es un número oficial de la policía, o sea, de lugares registrados. Por lo tanto, hay lugares no registrados. De esos 80.000 se estima que por lo menos 13.000 son de servicio sexual, de lo cual el número es incluso más alto de lo que es Starbucks y McDonald's juntos en todo el país nipón. Vean, es que justamente esta es la razón por la que estoy haciendo este video. Usted va caminando por la calle y de repente se encuentra esto. No entiendo absolutamente nada de lo que está diciendo aquí, pero así hay carteles por todas partes. Por ejemplo, Naka, este cartel que nos estamos encontrando por aquí, ¿de qué es? Esta tienda gigante es específicamente un lugar donde uno va a decir estoy buscando tal
tal tipo de servicio. Y el lugar te dice, te recomienda lugares para dónde ir. Acá se podría encontrar todos los rubros relacionados a la noche. Tiene contacto de todos, digamos. Es una tienda de información nada Solo más. de información. Es como y no cobran. de venga y díganos qué necesita y se lo conseguimos. O le decimos dónde está, más bien. Claro. Solo que, bueno, no sé exactamente, pero imagino que ellos reciben comisión de clientes que llegan de recomendados, ¿no? Recomendados. Es como una oficina de turismo, entonces. Por ejemplo, en Costa Rica, Exacto. las oficinas de turismo son gratis también y comisionan por la gente que envían. Exacto. Por favor, contemplen este lugar, amigos. Este es el epicentro de los hosts. Básicamente, mujeres vienen aquí para ser recibidas por estos hombres que, según lo que entiendo, incluso se llegan a volver estrellas. Se hacen millonarios realizando este trabajo. Ahora sí, Naka, por favor, ilumíneme. ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? ¿Qué tenemos aquí? Son carteles de promoción de los host club. Los host club, de la misma forma que hay bares de damas de compañía, hay bares de muchachos de compañía. Kabukicho, donde estamos ahora, de la zona de Shinjuku, es una zona en la que donde más se encuentran host clubs. Las reglas son muy simples. A veces uno puede entrar a estos bares con una premisa de beber alcohol libre por hora, $20 la hora, ¿no? Con un chico. O sea, la chica tiene que pagar $20 de bebida libre para una y $20 de bebida libre para el chico, que es una está obligada a invitar. Ok, entonces usted va a entrar acompañada. A Sí. todas las mujeres que entran le asignan un chico muchacho para que esté con Sí, ellas. depende de qué tanta gente haya, pero normalmente es así. O sea que la tienda gana $40 en una hora. Ok. A veces puede ser $40 en 2 horas, depende del lugar. El muchacho recibe 50% de comisión, por lo tanto, por hora puede ganar $20 por hora o por cada 2 horas. No suena algo súper fantástico, pero el truco es que hay bebidas que no van dentro del plan de bebida libre, como por ejemplo el champán. Las bebidas como champán u otras bebidas lujosas pueden costar 100, 500, 1000 o incluso torres de champán a $10.000. $10.000 en champaña. Exacto. Del cual el muchacho recibe 50% de comisión. Y así es como se van volviendo ricos Exacto. poco a poco. Ahora, Como lo tramito. complicado es que si no tenés el suficiente talento para que las chicas, para saber incentivar que las chicas gasten esa cantidad de dinero, tu salario diario puede ser de $30, $40. Por eso es un trabajo muy arriesgado. O uno puede ser rico o uno puede ser muy pobre. Y miserable. Y miserable, porque Una vida complicada. y además con el hígado muerto. De tomar y tomar y tomar. Claro, y se dice que los mejores hosts no beben alcohol, no se emborrachan. Así que, amigos, ya tenemos una idea entonces de cómo es que funciona este mercado, que como pueden ver es enorme. Esto es una avenida y calles y calles y calles llenas de clubes de host. Que otro dato demasiado loco acerca de esto es que normalmente ellos no tienen relaciones con sus clientas. Es muy difícil que eso llegue a pasar, es nada más compañía. De hecho, que este cartel que están viendo por aquí dice que este joven generó $3,5 millones en un año. Y ahora surge una gran pregunta. ¿Quiénes son entonces las clientas de estos lugares que no son para nada baratos? ¿Quiénes son los que asisten ahí, Naka? Bueno, normalmente son 3 tipos de clientas, ¿no? Uno puede ser chicas completamente normales de clase media, pero que, bueno, tienen limitado el nivel de lujo del que puede consumir de estos Como lugares. que van la hora y ya. Sí. Después están las chicas ricas, que son también minoría, no son gran parte. Esas son las que hacen ricos a los hosts. Sí, sí. Y el tercero, que es el más común, el que más hay, son las chicas que tienen el trabajo más antiguo del mundo. La profesión más antigua de la Tierra. Y aquí surge entonces otra pregunta, Naka. ¿Cómo es que existe la profesión más antigua de la Tierra en Japón si está prohibido? ¿Cuál es el hueco legal? ¿Cómo funciona aquí en el país? Claro, el hecho es que lo que es ilegal es tener coito a cambio de dinero. Esa es la ley. Esa es la ley. Pero todo lo que está fuera de eso estaría dentro de un hueco legal. Por lo tanto, hay muchos tipos de servicios del cual se incluyen muchas cosas, exceptuando eso. El coito. El coito. Pero a pesar de eso, hay un servicio que tiene el coito, el común, el estándar, el clásico de todo el mundo. Que sí está permitido. Donde sí se hace, que se llaman soapland. Tierra de jabón se llama. Se llaman así porque es un servicio en el que, en teoría, uno va a contratar un servicio en el que se baña con una chica. Nada más. Nada más, en teoría. Ya. Pero se sabe que en estos lugares el cliente y la chica se enamoran y tienen relaciones de forma casual, lo cual Pero eso no es fue por legal. el dinero. No fue
fue por el dinero. Después le da un extra, Uno probablemente. paga por bañarse. O, por ejemplo, en Osaka es diferente, se usan las casas de té, donde uno va a pagar $100, $150, $200 por tomar un té con una chica. Que termina con final feliz la toma de té. Exacto. Lo que sí, eso sí, hablando de final feliz, todo lo que es servicio de masajes en Japón es masaje. No es masaje con final feliz. Por ejemplo, acá hay un cartel de masaje, pero este no es un servicio de masaje con final feliz. Esto es masaje. Esto es masaje real. Solamente masaje. Naka, y la gran pregunta que tal vez muchos están haciendo por ahí, ¿a este tipo de servicios pueden acceder los turistas, personas que no hablan japonés? En realidad no. Una de las razones por la cual hay mucho de este trabajo para las mujeres es porque es un ambiente muy seguro, un ambiente laboral bastante seguro. Y por lo tanto es muy importante la comunicación. Si no hay comunicación no se puede dar el servicio. Es por eso que se rechaza a los turistas. Pero, y no es por querer promocionarme, pero yo como trabajo como guía de turismo y sé hablar el idioma. Sí, no, que una pausa aquí. Naka trabaja como guía, les voy a dejar el link de guía en la descripción si quieren que Naka los guíe. Y bueno, el hecho es que yo puedo llevar a un turista a un lugar de estos, que ya hay lugares donde conozco y me conocen. Y puede hacer como de traductor. Claro, yo puedo explicarle todos los reglamentos al cliente y el personal de las tiendas saben que yo explico bien a los clientes, por lo tanto nunca tuvieron problemas con la gente que yo llevo, por lo tanto se puede, pero solo uno no puede. Sería la única manera en que un turista puede asistir. Es más, diría que si un turista viene a Japón y quiere recibir un servicio, más bien traten de rechazarlo porque pueden ser engaños para turistas. Pueden ser estafados, probablemente. Sí, pueden ser estafados. Como les comentaba al principio, aquí en Japón me he encontrado algunos de los servicios más extraños que yo he escuchado en mi vida. Por ejemplo, existe muchísimo aquí en este país la fantasía con las colegialas, al menos con adultas vestidas de colegialas. Entonces existe el servicio de alquilar una adulta que ande vestida para pasar una tarde con usted, por ejemplo, para simplemente ir a caminar el parque con una mujer vestida de colegio. Muy relacionado con el anime probablemente, muy relacionado con fantasías que surgen en la universidad, en el instituto. Incluso relacionado con estas fantasías se recrean, por ejemplo, vagones de tren donde usted puede contratar a una chica para entrar con usted al vagón de tren y ya ahí sí pasan pues ciertos servicios menos el coito. También existe el servicio de entrar a un lugar a simplemente ver una chica con poca ropa, hacer manualidades o hacer alguna cosa. También existen muchísimas salas de masoquismo y ojo con esto, existe la venta de ropa usada de mujer. Incluso entre las colegialas se ha vuelto un tipo de negocio vender su ropa usada para ayudarse a pagar los estudios, para ayudarse a pagar la universidad. Y hasta leí que existen unos cubículos donde mujeres se inscriben y los hombres van a esos cubículos para buscar números de mujeres a ver si hacen match para hacer una cita. Y en este mismo cubículo también usted se puede ver con la chica durante 5 minutos a ver si se concreta la cita, si ella accede a tener una cita con usted y después se le paga a ella porque tiene un costo tener una cita con ella. Estos son algunos de los servicios que me hicieron justamente hacer este video. Por ejemplo, en este local que nos encontramos por aquí, usted puede pagar para que le canten karaoke simplemente. ¿Se imaginaban ustedes esto aquí en Japón? Naka, pero una duda que me surge es que básicamente lo que más hemos visto hoy son carteles de hombres. ¿Dónde quedan entonces las mujeres? ¿Dónde están las trabajadoras más antiguas de la tierra? Que son la mayoría de clientas de estos chicos. Bueno, el hecho es que los carteles de servicios de este tipo son letreros. No tienen fotos como lo que hemos visto. No muchos tienen fotos. Son minoría los que usan fotos. Más bien con que sea legible es suficiente y el japonés sabe leer el cartel y sabe qué servicio hay ahí. Ya se entiende. Que hay un montón de categorías de servicios y bueno, solamente el japonés puede entender de qué trata. Y otra que es muy común es el contrato online y encuentro en hotel. Por lo tanto, ¿Se contrata en línea? Claro, sí, es por página web. Un delivery. Exacto, un delivery. Pero normalmente, un delivery de felicidad. Claro, pero normalmente es en hotel, no en domicilio de cliente. A veces hay de eso, pero ya depende de la chica. La mayoría es en hotel. Qué increíble eso.
Este lugar que tenemos de fondo, por ejemplo, que no sabemos qué es el lugar, dice New Grand, parece la entrada de un hotel o de qué. Bueno, este es un Souplan, justamente, de esos lugares donde está permitido el coito. Naka, y tocando todo este tema, me surge una duda. En Japón ni siquiera existe el concepto, la definición de pecado, porque aquí ni siquiera existe el cristianismo. Bueno, no es una sociedad cristiana, por lo tanto... Sí. Sintoísta, budista. Acá como que se cree más en lo que es de una forma más cultural, no religiosa, lo que es el karma, ¿no? Si uno hace cosas buenas, le va a suceder cosas buenas, si uno hace cosas malas, le sucederán cosas malas. En relación a eso, ¿es bien visto o mal visto, por ejemplo, acudir a estos lugares? Y no sé si es real, estuve leyendo que muchas mujeres japonesas no consideran que, por ejemplo, que el esposo venga a uno de estos servicios sea una infidelidad. Sí, es verdad, es que... Es real. No es el caso de todas las casas, pero sí, hay muchas parejas, muchas mujeres, hombres o mujeres que no lo consideran engaño, por lo tanto es bastante común que muchos clientes sean hombres casados. ¿En serio? Hay muchas mujeres que lo aceptan. No todas, pero hay muchas que sí. ¡Qué increíble! ¿Se imaginaban ustedes eso? ¿Considerarían eso malo? Y por ejemplo, en la sociedad, los jóvenes que asisten a estos lugares, ¿es bien visto o mal visto? ¿Es como tabú o...? Es normal, no es bueno o malo, es normal. Es normal. Es lo que es. Entonces, por ejemplo, no se considera raro que un amigo suyo rente una mujer vestida de colegiala para ir a caminar. No, es que hasta ese punto normalmente la gente no lo suele expresar tan abiertamente. O sea... Eso lo hacen callados, por ejemplo. Que los hombres vayan a recurrir servicios estándar es muy común y la mayoría de los hombres lo van a poder decir abiertamente. Incluso en frente de mujeres, no hay problema. Pero ya cuando se trata de fetiches, tal vez uno lo guarda porque sabe que por ahí sale un poco de lo que es el estándar, de lo común, de lo normal. Entonces eso sí lo hacen como callados. En silencio, sí. La rentan en callado y van por allá. La forma fácil de saber si es común o no es la cantidad de oferta que hay. Y el tema de que el servicio de mujeres vestidas de colegialas, hay bastante. Amigos, y para finalizar, suavizar un poquito todo este tema, Naka me trajo un lugar al que yo no sabía que se podía venir. Aquí al frente tenemos probablemente uno de los íconos definitivamente de Japón. Me comentaba Naka que sí, con toda la razón. Esto es probablemente lo más conocido que tiene Japón. Estamos frente a la estatua de Godzilla. Pudimos subir al edificio que la tiene, al famoso edificio que la tiene. Aquí abajo está la gran ciudad que andábamos recorriendo, que este es un punto interesante. Todo lo que les acabo de mostrar está en uno de los lugares más populares de Tokio. No es que andábamos en un barrio raro, ni mucho menos. Era aquí en la ciudad de Shinjuku. Aquí podemos tocar a Godzilla. Eso que sonó es... Dios mío, está sonando Godzilla literalmente. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Los japoneses están dementes. Oigan esto, y además se ve el animal enorme. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué manera de terminar el día de hoy! Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí con Godzilla al fondo. Vea qué épico se ve esto, por Dios. Aquí con Godzilla al fondo finalmente se acaba el video de hoy. Mil gracias a Naka por acompañarnos. Un placer siempre. Por iluminarnos. Les voy a dejar el canal de Naka en la descripción. Cuéntenme qué les parece todo esto. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de alguien que hoy acarició a Godzilla.